En esta clase lo que vamos a hacer es terminar de ver algunos aspectos correspondientes a una nueva cantidad vectorial que vamos a llamar vector potencial magnético, y que es una forma alternativa de poder obtener una expresión para el campo magnético, pero a través de una cantidad auxiliar. Así como nosotros en la primera parte de la materia estuvimos obteniendo, o podíamos llegar al campo eléctrico, al vector campo eléctrico, a través del cálculo del potencial, utilizando el hecho de que el campo fuera irrotacional o que el rotor de E fuera igual a cero. Uno lo podía interpretar en términos de que ese campo eléctrico tenía que provenir del gradiente de una función escalar, que la habíamos denominado B, y era el potencial eléctrico. Algo similar nos va a pasar con el campo magnético. Una de las ecuaciones que estuvimos viendo al desarrollar Biot y Savart fue que la divergencia del campo magnético tenía que ser igual a cero. Nosotros interpretamos esta condición diciendo que no existían los monopolos magnéticos, ya que el flujo de B a través de una superficie cerrada tenía que ser igual a cero. Bueno, en analogía a lo que vimos previamente en el campo eléctrico, y era que el rotor de cualquier gradiente tenía que ser igual a cero, entonces como el rotor de E era igual a cero, podía interpretar al E como el menos el gradiente de una función escalar B. También existe una propiedad en el cálculo vectorial que nos dice que la divergencia de cualquier rotor es cero. Entonces, el hecho de que la divergencia de B sea igual a cero, también lo podemos interpretar como que B proviene del rotor de algún tipo de función vectorial. Y esa función vectorial, que nosotros allí la estamos notando con A, es lo que vamos a denominar vector potencial magnético. Una particularidad que tenía el potencial eléctrico era que si uno le sumaba una constante, no iba a afectar al campo eléctrico, porque al tomar el gradiente de dicha cantidad, el campo eléctrico al cual iba a conducir iba a ser exactamente el mismo. Bueno, algo similar nos va a suceder ahora con el campo magnético. Si yo a esa cantidad vectorial A, al potencial vector, le sumara el gradiente de una función lambda a determinar, tampoco estaría afectando B, porque al momento de tomar el rotor de ese A, el segundo término sería el rotor de un gradiente, que se anularía naturalmente. Entonces, eso implica que así como en el potencial eléctrico yo tenía que tener cierto criterio para ver cómo elegía la constante lambda o la constante suma, muchas veces como para que pudiera pegar con las condiciones de borde que tuvieran un problema dado. En el caso del potencial vector, ahora vamos a ver cuál puede llegar a ser un criterio inteligente al momento de elegir el gradiente de lambda. Y para ello lo que vamos a hacer es mirar la ley de Ampère de forma diferencial. Cuando uno mira esa ley de Ampère de manera diferencial, lo que me está diciendo es que el rotor del campo magnético tiene que ser igual a mu0 por j. Ahora, si yo introduzco la expresión para el campo magnético en términos del potencial vector, o sea que B es el rotor de A, lo que tengo en la ley de Ampère es el rotor de un rotor. Y eso es, en cálculo vectorial, uno lo puede interpretar como la divergencia del gradiente del campo menos el laplaciano. Entonces, si yo tomara la función lambda de manera adecuada, tal que la divergencia de A sea igual a cero, fíjense que uno estaría anulando el primer término en la ley de Ampère y solo se quedaría con un laplaciano. De hecho, si yo lograra que la divergencia de A fuera igual a cero, la ley de Ampère sería estructuralmente muy parecida a lo que es la ecuación de Poisson. Fíjense abajo, la ecuación de Poisson
laplaciano de B igual a menos ρ sobre epsilon 0, donde en ese caso decíamos que ρ era la fuente del potencial. Si yo lo comparo con lo que me está quedando en la ecuación de Laplace, uno lo que podría ver, la ecuación de Laplace, perdón, con la expresión que tenemos justo arriba, al haber tomado la divergencia de A igual a 0, nos damos cuenta que son estructuralmente muy similares, pero ahora menos la divergencia de A0 ocupa el rol de lo que estaría ocupando la fuente. Eso quiere decir que en principio yo podría tener un criterio, porque yo sé resolver la ecuación de Poisson, o ya hemos estado lidiando, no directamente, lo que fue Poisson muchas veces lo esquivamos a través de Laplace, pero técnicamente cuando yo me encontré con la ecuación de Poisson, lo que sabíamos es que si la fuente tendía a cero, si ρ tendía a cero en el infinito, sabíamos, como una derivación particular de Coulomb, que ese potencial podía ser escrito en términos de la integral que estamos mostrando. Y en esa integral de volumen en realidad estoy incluyendo también lo que pudieran llegar a ser contribuciones tanto de tipo lineal como de tipo superficial, como de tipo puntual si estuviera utilizando deltas. Si las cargas discretas las pudiera representar como deltas. Entonces, si yo pienso eso, de igual forma a como pude plantear esa solución para el potencial y puedo garantizar que esa solución tiene que ser la solución de la ecuación de Poisson que estamos viendo aquí debajo, entonces para la expresión que está recuadrada, que es la que surgiría de hacer que la divergencia de A sea igual a 0, yo puedo también pensar que siempre y cuando la divergencia de A tienda a 0 en el infinito, entonces lambda tiene que tener por solución una expresión similar. Si esa divergencia no fuera 0, hay que buscar otra forma de anular la divergencia de A. Se puede, pero por lo pronto lo importante es que yo pueda lograr que la divergencia de A sea igual a 0 y que no es algo que no sea factible, sino que en el caso de que las fuentes no tiendan a 0 en el infinito, hasta puedo brindar la expresión concreta que tendría que utilizar. Si yo hago eso, lo que logro es que la ecuación de Ampère, la ley de Ampère, me quede de la forma que está expresada allí. Laplaciano de A igual a mu 0 por J. Que de vuelta tiene la estructura de la ecuación de Poisson, pero es una ecuación vectorial, no escalar como nos había pasado en electrostática. Entonces eso quiere decir que esa ecuación es una por cada componente. Voy a tener el laplaciano de a sub x igual a menos mu 0 por jx. El laplaciano de a sub i igual a menos mu 0 ji y el laplaciano de az menos mu 0 jz. O sea que puedo volver a pensar el problema de idéntica manera si la distribución de corrientes tiende a 0 a medida que yo me voy al infinito. Entonces la forma del ADR tiene que ser en función de, y ahora sí discretizo si tengo corrientes de tipo volumétrico, superficiales o lineales, puedo ya proponer que las expresiones tengan que estar dadas por las tres integrales que estamos viendo allí. Fíjense que para J y para K, para las corrientes volumétricas y superficiales, estoy dejando la componente vectorial dentro de esas densidades. Para el caso de corrientes, lo estoy dejando dentro del diferencial de línea. Esa es una elección particular. Si uno va a un autor como Griffith, le va a dejar el vector, como ya hemos discutido, sobre la corriente, para ser consistente con lo anterior, y deja el diferencial de L como un escalar. La mayoría de los autores, en contraste, para la corriente I suelen trabajarla como un escalar y asignan el carácter vectorial al diferencial de línea. Si uno tiene en claro cuál es el cambio de nomenclatura entre un autor y otro, no va a haber ningún problema, pero para ser consistente con lo que ya habíamos hecho en Biot-Savart, cambié en la última expresión el carácter vectorial, en vez de asignárselo a la corriente, se lo asigné al diferencial de línea también. Entonces, miremos un problema en el cual intentemos resolver un ejemplo
en el cual a través del planteo de este potencial vector A, nosotros podamos llegar al campo magnético de una cierta configuración de corrientes de una manera más ágil de la cual podríamos llegar pensando solamente en términos de Biot-Savart. Y el ejemplo que vamos a tomar es el de una esfera de radio R grande que esté cargada con una densidad de carga uniforme sigma y a la cual nosotros ponemos a rotar con una velocidad angular omega. O sea, este es un problema en el cual, por ejemplo, hubiéramos tomado nosotros de alguna forma hubiéramos podido cargar una cierta esfera con el sigma uniforme y lo que hacemos es ponerla a rotar. Al tener cargas en movimiento, voy a estar generando algún tipo de corriente y por ende se va a estar generando también algún tipo de campo magnético. En este caso en particular vamos a tomar que ese omega es constante. Y la situación se representa en la figura de la izquierda entonces. La esfera rotando con una velocidad angular omega constante. Fíjense siempre de acuerdo a la regla de mano derecha, el sentido de rotación es el que me define el sentido del omega, que va a estar yendo hacia arriba. Y lo que me interesa es calcular el campo, llegar a obtener el campo magnético en un punto R en particular, que puede estar en cualquier punto del espacio, tanto dentro de esa esfera como fuera de esa esfera. Por comodidad, lo que voy a hacer es cambiar el sistema de coordenadas, voy a rotar esa esfera y entonces voy a plantear que el punto donde a mí me interesa evaluar el campo magnético esté justo viviendo sobre el eje Z de un sistema de coordenadas cartesiano, pero sobre el cual yo voy a estar montando un sistema de coordenadas esféricas para poder hacer la integración que tengo que hacer. Entonces, la separación entre el omega, entre la dirección de del vector velocidad angular y ese eje Z, lo voy a indicar con el ángulo psi. Y el diferencial de superficie a lo largo de la esfera, que ahí está pintado como una baldosa celeste, el diferencial de S', lo voy a identificar con un vector R' que tiene coordenadas angulares θ' y φ' con la convención estándar. O sea que lo que voy a tener es una esfera que va a estar rotando con una corriente superficial K, que la puedo resumir como sigma por el vector velocidad que tenga en el punto dado donde estoy observando, en el punto caracterizado por R'. R menos R' módulo va a estar caracterizado por la resta de esos dos vectores R y R', va a depender obviamente del ángulo θ', y el diferencial de superficie prima 2 es el diferencial de superficie en coordenadas esféricas. Como lo que estoy evaluando es el diferencial de superficie en el cual voy evaluando esa corriente, fíjense que las coordenadas sobre las cuales integro son θ' y φ'. Y entonces esa expresión para el vector potencial A, que es una de las tres que habíamos presentado anteriormente, lo habíamos hecho para J, para la corriente I y para la corriente superficial K, esa es la que vamos a utilizar. Es allí entonces que tengo que reemplazar estas cantidades de manera específica para poder hacer la evaluación de la. El vector velocidad que está incluido en este K es, tal como ya hemos visto nosotros en mecánica, es la velocidad de un punto material, pero a medida que se está moviendo en un movimiento de tipo circular. Entonces, queda claro que esa velocidad la vamos a poder caracterizar como omega vector R'. Entonces, omega es un vector que vive en el plano ZX, lo voy a poder caracterizar como omega seno de phi 0 y omega coseno de phi, y el R' son en coordenadas esféricas la descomposición de ese vector R' que está en la figura. Tomo ese producto vectorial, obtengo el resultado que están viendo allí debajo, y lo que noto al inspeccionar los términos y al inspeccionar la expresión para A o la integral que tengo que realizar,
es que voy a tener que realizar una integral en el ángulo φ', una integral que va a ir entre 0 y 2π, es el ángulo azimutal. Cuando voy a ver los términos de velocidad que tengo en los términos para el vector velocidad, que está incluido dentro del K, que surgen de este producto vectorial, fíjense que en el eje X, o en el versor Y, voy a tener una cantidad que es proporcional al seno de φ'. Al integrar en φ' entre 0 y 2π, yo sé que la integral del seno de φ' entre 0 y 2π va a ser 0. Y es la única información en φ' que hay en el integrando. Porque el denominador, el r menos r' módulo, depende del θ', pero no del φ'. O sea que simplemente pensando, viendo el diferencial de superficie y pensando en la integral que tengo que hacer, ya me doy cuenta que la componente x de A va a ser 0. Y lo mismo, con el mismo criterio, voy a poder ya despreciar la componente z, porque fíjense que la componente que acompaña al K-versor también va multiplicada por el seno de φ', y de las que acompañan al J-versor, o sea, las componentes y, el primer término dentro del paréntesis también está multiplicado por el coseno de φ' y le va a pasar lo mismo que al integrar entre 0 y 2π se va a ir a 0. O sea que el único término que sobrevive de todo este producto vectorial, luego de procesarlo en términos de la integral, va a ser la componente en J que estamos viendo en pantalla. Y entonces lo que tengo que hacer es la integral en θ' de el coseno de θ' por el seno de θ' dividido de esa raíz. El cambio de variable que naturalmente uno hace ante ese tipo de integral es hacer u igual a coseno de θ', diferencial de u igual a menos seno de θ', diferencial de θ'. Cuando planteo esa integral está en tabla, y lo que me va a quedar luego de hacer el cambio de variable es que tengo que hacer la integral, evaluar esa integral entre menos 1 y 1, lo hago y me doy cuenta que entonces obtengo dos expresiones en función de que el R esté en los puntos interiores de la esfera, lo cual sería R menor a R grande, o que los puntos de interés para evaluar el campo o el potencial vector estén en los puntos exteriores a la esfera, o sea, en los R mayores que R grande. Claramente hay una diferencia funcional. En los puntos interiores, esta integral da un resultado que es lineal, mientras que en la otra es un resultado que va como 1 sobre r cuadrado. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es reemplazar estas dos expresiones en lo que fue la expresión superior para el vector A, lo que tenemos en la parte de arriba de la hoja, y eso me da la expresión finalmente para el A. El último detalle es que una de las cosas que me quedaban era menos omega por r por el seno de φ en j, pero eso no es ni más ni menos, o puedo dejarlo expresado, como omega vector r. Y ahora van a entender la comodidad de por qué vuelvo a pensar en términos de omega vector r y no lo dejo simplemente como estaba. Entonces tengo la expresión para el vector A, puntos interiores, puntos exteriores, pero como ya lo tengo en términos del omega vector r, de alguna forma lo independicé de un sistema de coordenadas en particular. Entonces yo puedo volver a las coordenadas de la primera figura. Para recordar, volvamos atrás brevemente, puedo volver, del sistema de coordenadas en el que desarrollé todo y que me quedó únicamente en términos de r módulo y omega vector r, lo puedo pensar en términos de qué significa omega vector r en la figura que se encuentra a la izquierda. Y entonces omega, si yo lo pensara en ese sistema, estaría en el eje z, el r estaría apuntando en E sub r, omega vector r tiene que estar en E sub θ forzosamente.
con la notación angular, veamos. Perdón, en el E sub phi, en el vector del ángulo azimutal. Entonces, esas expresiones de hacia arriba, si yo vuelvo a un sistema de coordenadas r θ phi, lo que voy a ver es que me va a quedar r seno de θ, apuntando en E sub phi, si estoy en los puntos interiores, y me va a quedar seno de θ sobre r cuadrado si yo estoy en los puntos exteriores. ¿Qué es lo que necesitaría para poder calcular el vector potencial? El campo magnético en este caso, a partir del vector potencial. Y lo que me faltaría sería tomar el rotor. Bueno, tomo el rotor, obviamente en coordenadas esféricas, y eso me da entonces el resultado final. Después de reemplazar, solamente tengo coordenada a sub phi, no hay coordenada a sub r, no hay coordenada a sub θ. Entonces, después de tomarlo, el resultado que voy a obtener es el que está aquí arriba. Y me da una dependencia en conseno de θ en E sub r menos seno de θ en E sub θ. Si ustedes miran la figura que puse justo debajo, van a darse cuenta rápidamente que el coseno de θ por E sub r menos el seno de θ por E sub θ no es ni más ni menos que el versor k. O sea que el resultado en el caso de los puntos interiores es 2/3 de mu por sigma por r por omega vector, lo cual es un campo uniforme. O sea que tomo esa esfera que está cargada con sigma uniforme, la hago rotar en los puntos interiores de esa esfera, va a haber un campo magnético y va a estar apuntando en la misma dirección que el vector omega, el cual me dice cómo es la rotación. Para los puntos exteriores, el resultado es el que se muestra allí debajo. Y fíjense que tiene ciertas huellas dactilares que ya las hemos explorado o nos las hemos cruzado anteriormente. Va como 1 sobre r al cubo. La componente radial tiene multiplicado un 2 coseno de θ y la componente en E sub θ tiene un seno de θ. Nosotros cuando ya trabajamos es muy parecido a la estructura del dipolo, lo cual habíamos visto como un dipolo eléctrico, y lo que vamos a ver en breve es que exactamente visto desde afuera, el campo magnético que se genera tiene una estructura de tipo dipolar. Pero entonces, nosotros acabamos de resolver ese problema, y es un problema que si uno lo piensa en términos de lo que hubiera sido Biot-Savart, una alternativa en términos de Biot-Savart para intentar resolver el mismo problema hubiera sido, por ejemplo, tener anillos, una consecución de anillos, dentro de los cuales la velocidad angular fuera la misma, pero como había distintos radios, cada uno de esos anillos hubiera representado un valor de corriente distinto. Y hubiera tenido que sumar todas esas contribuciones. O sea que, ¿lo podría haber hecho desde Biot-Savart? Sí, muy probablemente sí. No encuentro una objeción porque no, si uno hubiera tenido esas consideraciones en cuenta. Pero claramente hubiera sido más engorroso. Si uno piensa que la serie de pasos que tuvo que hacer acá, rotar un poco el sistema de coordenadas para volcarlo o hacerlo un poco más, hacer la integral un poco más amigable, más tractable a simple vista, en realidad lo que hay que pensar es cuánto nos hubiera costado hacerlo a través de Biot-Savart. Y volvemos a estar en algún tipo de posicionamiento más allá de lo que uno podría pensar desde el punto de vista del formalismo, y es que no existe un único mazo con cual pegarle a todos los problemas. Tengo algún tipo de problema que nos va a convenir hacerlo por Biot-Savart desde el punto de vista práctico, algún tipo de problema que nos va a convenir hacerlos por Ampere, hay algún tipo de problema a los cuales nos conviene atacar desde el punto de vista del potencial vector. No existe un único martillo para todos estos clavos. Similar a lo que ya nos pasó en realidad en la parte de electricidad. Desde el punto de vista formal es más importante la inclusión del potencial vector, porque en muchos desarrollos que tengan que ver después con parte de radiación y sobre todo cuando uno va hacia los análisis de tipo cuántico,
y se aleja del contexto clásico, muchas veces es más útil o más frecuente que uno haga los tratamientos formales en términos del vector potencial A que en términos del B. Para el tipo de problemas que estamos resolviendo nosotros, en el término de del electromagnetismo clásico, por el momento daría la impresión de que es simplemente una cuestión de conveniencia, de que uno vaya hacia un camino o hacia el otro. Entonces, un detalle que es interesante notar a partir del potencial vector es algo que nosotros ya exploramos en la parte de electrostática a partir del potencial, y es su expansión multipolar. Es como antes nos habíamos preguntado cómo se veía una distribución de cargas si uno la miraba de muy lejos, cuál era la información que sobrevivía a nivel asintótico para ese potencial eléctrico, cuál eventualmente nos podía ir diciendo también cómo iba a ir cambiando el campo eléctrico a medida que yo me fuera desde el infinito acercando hacia una distribución de carga. Vamos a hacer un camino muy parecido, recorrer vamos a intentar tener un planteo muy similar, pero para el caso de un circuito con corrientes. Imaginémonos que estamos con un circuito con una corriente I que lo estamos viendo desde muy lejos. Y entonces uno dice, ¿cómo luce el potencial vector cuando yo estoy viendo este sistema desde muy lejos? Entonces, si veo la figura que estoy planteando, me doy cuenta que el vector distancia relativa R menos R' lo puedo caracterizar de una manera muy similar a la cual ya procedí en la parte de electrostática, ¿no? 1 sobre R menos R' es la resta de esos dos vectores, entonces va a depender del módulo de R y del ángulo θ' entre esos dos vectores. Pero nosotros ya habíamos trabajado esto. Lo hicimos inicialmente cuando estuvimos trabajando en la parte electrostática, y lo que habíamos visto era que yo podía plantear esto como una serie en términos de polinomios de Legendre en coseno de θ'. Este fue un camino que nosotros recorrimos con anterioridad, y entonces me permitiría hacer un planteo de la integral para el potencial vector A, en el cual el denominador, fíjense que hay una integral de línea diferencial de L' sobre módulo de R menos R', yo podría reemplazar esa expresión dentro de esa integral. Y entonces el resultado que obtendría es una serie desde n igual a una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, 1 sobre r a la n más 1, y me aparece una integral de línea en el cual van r' a la n y polinomios de Legendre del coseno de θ'. Entonces, si simplemente miro los primeros tres términos de ese desarrollo, de esa sumatoria, fíjense que en el primero, para n igual a 0, el polinomio de Legendre vale 1, el p sub 0 vale 1, r' a la 0 vale 1, o sea, el 1 sobre r a la n más 1 me queda 1 sobre r. O sea que pueden ver el primer término allí, y esa integral de línea es la integral del diferencial de línea a lo largo de todo el circuito, pero esa es 0 naturalmente. Porque lo que estoy integrando es el L vector, no estoy integrando un diferencial de L escalar. Entonces ese vector va a ir rotando a lo largo de toda esa curva, y a lo largo del circuito cerrado me va a dar 0. Lo que me está diciendo eso es que no tengo término monopolar, no tengo término que luzca con una dependencia tipo 1 sobre R asintóticamente, y es consistente o va de la mano del hecho de que la divergencia de B sea igual a 0. El primer término no nulo que voy a tener es el siguiente, es el cual varía como 1 sobre R cuadrado a nivel de A, y es el que denomino término dipolar. Y a partir de allí, los términos que sigan son contribuciones de tipo superior, van a aparecer términos de tipo cuadrupolar, octupolar, magnéticos. Entonces,
Miremos con un poco de detalle el término dipolar, sobre todo porque recién, cuando estábamos resolviendo el problema anterior, nos dimos cuenta que la expresión que habíamos obtenido para el campo magnético fuera de esa esfera era muy parecida a la expresión que habíamos obtenido funcionalmente, estructuralmente, para un dipolo, pero lo que habíamos visto en términos de la parte eléctrica. Entonces, si miro el término dipolar, solamente la integral del término dipolar, me doy cuenta que usando una de las identidades del cálculo vectorial, yo puedo convertir ese A o el resultado de esa A en la expresión que está debajo, y en el cual lo que hacemos es introducir el momento magnético M. Es una cantidad con la cual nosotros ya estuvimos familiarizados, ya la hemos obtenido, pero nos aparece dentro del contexto ahora del vector potencial. Y si yo tomo el rotor de ese vector potencial, fíjense la estructura que nos queda para el B propio de un dipolo. Uno mira esa expresión y claramente lo que está viendo es la misma estructura que ya nosotros vimos para el dipolo en el caso del eléctrico, nada más que en vez del M teníamos el momento magnético, el momento dipolar eléctrico P. Pero hay un detalle muy curioso con esta expresión, y es que lo que me está diciendo esto es que si yo me voy lo suficientemente lejos de un circuito, puedo obtener o predecir cuál va a ser el campo magnético en cualquier punto del espacio, siempre y cuando yo esté lo suficientemente lejos de mi circuito. Y eso es algo que no teníamos hasta ahora. Porque cuando, por ejemplo, trabajamos con una espira circular, uno miraba la espira circular y en el único punto donde habíamos podido hacer, o los únicos puntos que habíamos podido calcular explícitamente el campo magnético había sido a lo largo del eje Z. Si recuerdan, habíamos dicho, bueno, Biot-Savart también es válido en otros puntos, pero se complica. De hecho, en algún momento se mostró un análisis numérico de Biot-Savart y se mostró las líneas de campo, cómo iban dando, se curvaban, y la única línea de campo magnético que iba estrictamente derecha viajando a lo largo del eje era la del eje Z. Lo que esto me está diciendo es que si yo me voy lo suficientemente lejos del circuito, yo voy a poder saber en cualquier punto del espacio cuánto vale, porque lo único que va a depender es de la orientación relativa del punto que yo esté intentando mirar y el momento magnético M. Pero el momento magnético M está caracterizado por el sentido de circulación de la corriente. O sea, si yo volviera al ejemplo de la espira circular, ese momento magnético es la corriente multiplicado por el área de la espira, pi por radio cuadrado, y va a lo largo del eje Z. Tomando ese producto escalar ahora, yo puedo saber en cualquier punto del espacio cuánto vale el B. Y esta fue una piedra angular para nosotros, esta expresión, al momento de pensar que, de introducir el concepto de magnetización, o de que circuitos que tuvieran ciertos momentos magnéticos podían estar influenciando o dando pequeñas contribuciones en puntos muy distantes, ¿no? Bien. Entonces quiero detenerme ahora en entender cuál es el vector potencial producido por un cuerpo magnetizado, sobre todo porque el tipo de deducción es análogo al que ya hicimos en la parte de electrostática nosotros, en el caso de un material dieléctrico, pero también porque me muestra de una forma alternativa a la que ya estuvimos viendo en el video, de dónde se desprenden las corrientes de magnetización, tanto a la volumétrica como a la superficial. Entonces lo que vamos a hacer es mirar un cierto material que va a estar magnetizado, y eso implica que, como caso de límite podría ser que no, pero la situación interesante es que esté magnetizado, y entonces yo puedo tomar un pequeño elemento de volumen, que ahí está indicado en rojo, y pensar que va a haber un cierto delta M, un delta de momento magnético asociado a ese elemento de volumen. Entonces si yo pienso que voy a evaluar esto
inicialmente en puntos que están lo suficientemente lejos, entonces el delta de la contribución delta A que hace ese pequeño elemento de volumen es justamente una contribución de tipo dipolar. Y puedo utilizar la misma expresión que utilizamos anteriormente o que a la cual llegamos para el A dipolar. Déjenme que retroceda un segundo. O sea, estamos utilizando la expresión A dipolar. Si yo tomo esa expresión A dipolar pensando que lo que tengo es un delta M, voy a obtener un delta A. Pero ese delta M siempre depende del elemento de volumen que estoy tomando. Entonces, ese delta M va a ser la magnetización por un delta de volumen primado. Es algo idéntico a lo que ya hicimos nosotros con el momento dipolar y con el vector polarización, cuando estuvimos trabajando en la parte electrostática. El delta M chico va a ser la magnetización en el punto R' específico donde esté evaluando, por el delta de B', el delta de volumen que tiene ese cubo rojo. En el caso límite, en que esos deltas los conviertan en diferenciales, yo puedo integrar sobre todas las posibles contribuciones que hayan en ese cuadro. Y eso me lleva a la expresión integral que ven debajo. A partir de ahí, es muy similar el análisis a lo que hicimos ya anteriormente. Podemos pensar el R menos R' vector sobre R menos R' módulo al cubo como el gradiente respecto a las coordenadas primadas de 1 sobre R menos R'. Y puedo utilizar una identidad de cálculo vectorial que me dice que si tengo el rotor de una función escalar por un campo, lo puedo descomponer como el gradiente de la función escalar vector del campo más la función escalar por el rotor del campo. Si yo miro la expresión que tengo en la integral, lo que estoy teniendo es el campo, rotor, el gradiente de una función escalar. Perdón, producto vectorial con el gradiente de una función escalar. O sea que sería el primer término de la derecha, pero con un signo menos. Y entonces me permite reescribirlo en términos de los otros dos. Y eso es lo que hago justo debajo. Entonces me quedan dos integrales de volumen, una que tiene el rotor de la magnetización y esa cantidad dividida R menos R' módulo, y otra que contiene el rotor de la magnetización dividido el R menos R'. Ese último término lo puedo convertir en una integral de superficie, que es lo que figura justo debajo, usando el teorema de la divergencia. Y yo lo dejo ahí a un costado para que se vea exactamente qué es lo que se está planteando. Lo que hay que hacer es plantear el teorema de la divergencia, pero para el producto vectorial de dos cantidades, B vector C, y entonces, utilizando la divergencia de un producto vectorial, la identidad que uno obtiene para la divergencia de un producto vectorial, y utilizando la ciclicidad que hay al tomar productos vectoriales y escalar con un tercer vector, uno puede llegar a encontrar la identidad que nos lleva de la integral de arriba, la primera expresión que estamos poniendo para A la expresión que se encuentra debajo. Y una vez que estoy allí, me doy cuenta que ese vector A, entonces, contiene una integral de volumen y una integral de superficie, que es muy parecida a las expresiones de A que ya estuvimos viendo al principio de la clase, si fuera que el rotor de M fuera una densidad J, y si fuera que M vector, la normal que caracteriza el diferencial de superficie, fuera una densidad superficial de corriente K. Entonces, fíjense cómo aquí salieron las expresiones de J de magnetización y de K de magnetización con una argumentación que no es exactamente la misma con la cual la derivamos en las clases anteriores. El análisis, lo interesante es que es muy parecido si uno lo compara, y en la parte de magnetización lo hemos ido llevando un poco
contrastando lo que pasaba en un dieléctrico para el caso de electrostática y lo que pasa en magnetización para el caso de un cuerpo magnetizado, nuevamente el tipo de análisis que tenemos es un análisis de una muy fuerte analogía. Como ejemplo podría plantear el caso de una esfera magnetizada con una magnetización uniforme. Fíjense que en esta situación casi puedo basarme en la experiencia previa y no necesito estar haciendo cuentas o cuentas extensivas, porque lo primero que noto es que si la magnetización es uniforme, el rotor va a ser cero, entonces no va a haber J de magnetización. No voy a encontrar que hayan corrientes propias a la magnetización a nivel interno. Sí voy a encontrar una corriente a nivel superficial, que va a ser la K, pero tiene la estructura M seno de tita n sub phi. Entonces yo puedo pensar en el problema que ya resolví y decir, cuando hice el caso anterior, que era un sigma que rotaba con una omega constante, esa corriente K era sigma omega r seno de tita n sub phi. En este caso, esta K, debido a que la información que me dan es magnetización, es m por el seno de tita n sub phi. Pero, o sea, básicamente estoy hablando del mismo problema. Lo único que tengo que hacer es la asimilación de lo que antes llamé sigma r omega, ahora lo voy a llamar m. Y entonces puedo volver a traer las expresiones para el b que ya estuvimos tomando. Entonces fíjense que para los puntos interiores, si tomo el resultado del ejercicio que habíamos hecho anteriormente y hago la asimilación que sigma r omega se convierta en m, lo que me queda es que el campo magnético en el interior es constante y es 2/3 de mu0 por el vector magnetización. Mientras que para el B externo, queda claro ahora que me queda mu0 sobre 4pi r cubo, toda la estructura dipolar del campo, pero con un m que tiene un momento magnético que tiene este valor. Y fíjense que es el valor del vector magnetización, o de la magnetización, multiplicada por 4/3 de pi por r cubo, que es el volumen de la esfera. Así que campo dipolar afuera, campo uniforme dentro, y son continuos. Fíjense que hay signos r menor igual, r mayor igual. Esa función es continua en el borde. Nuevamente, un problema que resultó relativamente fácil de atacar en función de haber podido trabajar un problema con el potencial vector anteriormente. Hay una familia de problemas que son muy puntuales, que no hemos discutido hasta este punto, pero no quiero dejar de mencionarlos, y son los problemas para los cuales las distribuciones de corriente sean igual a cero. En los problemas que las distribuciones de corrientes sean iguales a cero, son problemas en los cuales puedo también invocar la existencia de un potencial escalar magnético. Son problemas muy puntuales, son problemas que inclusive hay que mirar con mucho cuidado. Me ayudan para poder resolver algunas situaciones particulares. Yo ahí les recomiendo, en cuanto a la bibliografía que estamos manteniendo, Griffith apenas lo menciona a través de algún problema en el fondo del capítulo, el final del capítulo. En Reis-Milford van a tener una breve discusión al respecto. Es interesante que pasen y lo miren simplemente para tomar conocimiento de en qué situaciones puede llegar a ser beneficioso o puede ser factible que uno plantee el potencial vector. La última parte de este apéndice que nos había quedado por incorporar es rever un poco las condiciones de frontera para la situación magnética.
principalmente para las dos leyes que están correspondiéndose con el magnetismo hasta este punto, que van a ser la no existencia de monopolos magnéticos, que la divergencia de B sea igual a 0, y para la ley de Ampère, rotor de H igual a J, planteada ya en términos de medios materiales. Entonces, para el caso de divergencia de B igual a 0, lo que vamos a hacer es tomar nuevamente una superficie en formas de lata de atún y vamos a pensar en una interfaz que divide un medio 1 de un medio 2. Como el flujo de B tiene que ser igual a 0, entonces es claro que el único flujo, y estoy haciendo esa lata tan finita como yo quisiera en términos de cuán apretada está respecto de la interfaz, eso me permite despreciar que haya flujo a través de este anillo y que los únicos flujos que tenga que considerar sean el de la tapa superior y el de la tapa inferior. Y eso, como el flujo total tiene que dar 0, implica o me lleva a que la componente normal del B tenga que ser continua. Y esa es una de las primeras condiciones de frontera entonces que tenemos. La componente normal del campo magnético es continua. Si no lo fuera, entonces habrían monopolos. Por otra parte, cuando trabajamos en medio material, la relación entre el vector B, la magnetización, y el vector campo magnético auxiliar H es la que estamos viendo en pantalla. Si yo tomo la divergencia de H, le tomo la divergencia a toda esa expresión, mejor dicho, como la divergencia de B es 0, la divergencia de H va a ser menos la divergencia de M. Entonces, haciendo un análisis similar al que hicimos recién, faltan dos pasos intermedios. Uno es tomar de esas divergencias sus integrales en volumen y después usar el teorema de la divergencia para convertirlas en integrales de flujo. Pero me quedaría que la integral de H o el flujo de H tiene que ser menos el flujo de M. Lo cual implica que el H1 normal ante una misma superficie como la que ya tomamos anteriormente, H1 normal menos H2 normal es menos M1 normal menos M2 normal, que es lo que estamos viendo en pantalla. Y la última condición que nos queda por evaluar son las correspondientes a la ley de Ampère. Y la ley de Ampère la vemos allí escrita de forma diferencial, rotor de H igual a J, y después de manera integral. Entonces tomo un medio 1 y un medio 2 que estén separados por una interfaz, que es el plano que está en la figura, y voy a tomar dos curvas posibles, una para hacer la integral de línea, dos curvas C, una que sea una curva, son dos rectángulos, uno que está enfrentando a la corriente superficial K y otro caso que esté justo paralelo a la corriente K. Queda claro que cuando voy a evaluar el flujo de J escalar diferencial de S, es el flujo de corriente, más allá de que esté expresado en términos de J, es el flujo de corriente a través del circuito que estamos considerando. Si uno mira las dos figuras, es obvio que en el circuito de la izquierda va a haber un flujo de corriente porque ese K está entrando en el circuito, mientras que en la figura de la derecha no va a haber flujo. Entonces, uno lo que se da cuenta al plantear cuánto vale la corriente y cuánto vale esa integral de línea, el H, planteando un H por arriba, un H por abajo, H's que van a estar paralelos en principio a ese plano, que es la dirección que uno espera para esas corrientes en términos de cómo está fluyendo K. Uno espera que el H vaya en un sentido. Si esta es la corriente, uno espera que el H vaya en esta dirección, o bueno, pero siempre de acuerdo a regla de mano derecha. Entonces la integral de línea esa me va a quedar el H1 paralelo menos H2 paralelo. Y la cantidad de corriente, entonces dijimos que en el circuito de la derecha
va a ser el flujo a través de esa superficie, va a ser K por L, siendo L la longitud que uno le dé a ese segmento, mientras que en el de la derecha va a ser 0. Entonces, lo que nos damos cuenta a partir de ahí, y como son vectores, es que lo que podemos hacer es poner justamente la información de esa corriente en términos de K vector n. Si miran la normal como está definida allí y hacemos K vector n en el circuito de la izquierda, van a darse cuenta claramente que el sentido en el cual uno está proponiendo el resultado K vector n es el sentido que uno espera para H. Mientras que si K pero al tomar K vector, perdón, si en el caso en el que yo tome una componente de corriente, entonces, en el cual el circuito no está acorde con que exista flujo, entonces en ese caso la componente de H1 paralelo menos H2 paralelo que se corresponda con esa dirección vectorial me va a tener que dar 0. O sea, H1 menos H2, a diferencia de lo que nos pasó arriba con el B, es un vector y puede tener componentes a lo largo de ese plano. Pero lo que me está diciendo esto es que la única discontinuidad posible que puedo tener motivo de ese vector K son las que estén en la dirección en la cual sobreviva K vector n. Si yo tengo H, si yo tengo un vector magnético auxiliar H que tuviera una componente viajando en la misma dirección que está viajando la corriente K, esa componente en particular tiene que ser continua. Solamente voy a tener discontinuidades en las componentes de H que viajen o que estén en ese plano, pero perpendiculares a la corriente. Obviamente, bueno, esos son los condicionamientos entonces que surgen a partir de esa condición de frontera. Y estas condiciones de frontera, más allá de que las presentamos para medios materiales, son fácilmente adaptables para el caso en el cual yo me mueva en vacío, porque lo único que tengo que hacer es apagar la magnetización y reemplazar el H en todo lugar por B sobre mu0, y automáticamente me va a sobrevivir, de ser así, la primera, que las componentes normales son continuas, y en la segunda me va a quedar esta discontinuidad que estábamos hablando, pero en términos del vector B. Muy bien, bueno, eso es entonces lo que cierra este plus que nos había quedado entonces por trabajar previo para la entrada a la parte de ondas electromagnéticas. Más allá que en la parte de ondas electromagnéticas pues no estemos inicialmente haciendo un uso extensivo del vector potencial vector, sí vamos a hacer un uso muy intensivo en las discusiones de las condiciones de frontera.